Mireya Arteaga estaba de pie junto a la ventana del espacioso auditorio, observando cómo los últimos estudiantes tomaban asiento. La luz de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas del antiguo edificio universitario, creando extrañas sombras sobre el desgastado parqué. Pasó lentamente la mano por el púlpito de madera, sintiendo los familiares arañazos, mudos testigos de años de enseñanza. Su austero vestido azul marino era perfecto para una conferencia, pero hoy le resultaba especialmente pesado. Las últimas semanas no habían sido fáciles para ella. Las noches en vela le habían dejado sutiles sombras bajo los ojos, que había disimulado cuidadosamente con maquillaje. Buenos días, honorables estudiantes. Su voz sonaba segura y tranquila como siempre, a pesar de su tensión interior. Hoy continuaremos nuestro estudio sobre la influencia de los factores socioeconómicos en el desarrollo de la literatura latinoamericana contemporánea. El auditorio enmudeció al instante. Mireya recorrió con la mirada las filas de rostros jóvenes que la miraban con verdadero interés. En la primera fila, Manuela, una de las alumnas más aventajadas, ya había abierto su cuaderno y se disponía a tomar notas de cada palabra. A su lado, Joaquín, un joven siempre impuntual pero con un talento increíble, había llegado a tiempo esta vez e incluso había conseguido todo el material necesario. La clase transcurrió como de costumbre. Mireya desveló metódicamente el tema, entretejiendo hábilmente hechos históricos y analogías literarias en la narración. Su habilidad natural para cautivar a la audiencia no la defraudó ni siquiera hoy. Los alumnos estaban atentos a cada palabra y de vez en cuando levantaban la mano para hacer preguntas. Profesora Arteaga, llegó una voz desde las últimas filas. ¿Cree que los autores modernos podrían alcanzar el mismo nivel que los clásicos del siglo pasado? Mireya sonrió, notando la profundidad de la pregunta. Eran momentos como este los que la ayudaban a distraerse de sus preocupaciones personales, recordándole por qué había elegido esta profesión. Después de la conferencia, algunos estudiantes se quedaron para comentar otras preguntas. Mireya respondió pacientemente a cada una de ellas, asegurándose de prestar atención a todos. Se sintió especialmente conmovida cuando Manuela le tendió una bolsita de papel con galletas caseras. «Parece un poco cansado, profesor», dijo la chica pensativamente. «Mi abuela siempre dice que los dulces ayudan a levantar el ánimo». Mireya aceptó gustosa el regalo, sintiendo que el calor le invadía el pecho ante aquel sencillo acto de cariño. Eran momentos como este los que la ayudaban a seguir adelante cuando las cosas se ponían especialmente difíciles en casa. Después de clase, fue a un pequeño café cerca de la universidad, donde la esperaba Camila Benavides. Su amiga estaba tan elegante como siempre con su traje beige y el pelo corto peinado con un estilo sencillo pero elegante. «¿Te levantaste otra vez?», preguntó Camila en vez de saludar, mirando a su amiga detenidamente. Mireya se sentó en una silla y colocó su bolso a su lado. Un camarero se acercó inmediatamente a su mesa, y ella pidió a máquina un café solo sin azúcar. «Matías vuelve a llegar tarde», dijo finalmente cuando el camarero se alejó. Dijo que era una presentación importante, pero... «Camila, no sé, algo ha cambiado. Es como si cada vez se alejara más de mí». Camila cubrió la mano de su amiga con la suya. «Tal vez deberíamos hablar con él. Lo he intentado, o lo ignora o se molesta. Dice que exagero, que tiene mucho trabajo». Su conversación fue interrumpida por el camarero que traía su pedido. Mireya rodeó la taza con las manos, sintiendo cómo el calor se filtraba a través de la porcelana. El aroma del café recién hecho era ligeramente relajante. «¿Sabes?», continuó tras una pausa, «a veces siento que no le conozco de nada. Llevamos 8 años viviendo juntos y me da la sensación de que se está convirtiendo en un completo desconocido». Camila escuchó atentamente, tomando de vez en cuando un sorbo de té de hierbas. Sus ojos oscuros expresaban verdadera preocupación. Por la noche, al volver a casa, Mireya sorprendió a Matías con el portátil en el salón. Estaba sentado en el sofá, absorto en su trabajo, sin darse cuenta de su llegada. Solo cuando ella encendió la luz, él levantó la vista. «Ah, ya estás en casa», dijo sin mucho entusiasmo. «¿Qué tal el día?». «Bien». Mireya entró en la cocina, comenzando la habitual ordenación de las bolsas de la compra. «¿Tienes mucho trabajo que hacer?». «Sí, tengo que terminar un informe para mañana por la mañana». Volvió a mirar la pantalla. Mireya colocó lentamente los comestibles en los estantes, intentando no hacer ruido. Cada movimiento era difícil.
El cansancio se acumulaba no tanto física como emocionalmente. Antes, sus tardes habían estado llenas de conversaciones, cenas juntos, planes para el futuro. Ahora, el silencio del piso solo lo rompía el ruido de las teclas del portátil. Empezó a preparar la cena, cortando mecánicamente las verduras para la ensalada. A sus espaldas, Matías contestó al teléfono varias veces, hablando en voz baja. Antes, siempre había hablado de sus problemas laborales, la había aconsejado. Ahora, sin embargo, cada conversación estaba envuelta en algún misterio inexplicable. ¿Quieres cenar?, preguntó ella colocando los platos. No, he merendado en la oficina, respondió sin apartar los ojos de la pantalla. Y tengo más trabajo que hacer. Mireya guardó en silencio un plato en la alacena. Se sentó a la mesa sola, mirando la silla vacía que tenía enfrente. Se sentía completamente sola en el enorme piso, a pesar de la presencia de su marido. Más tarde, tumbada en la cama, escuchó los ruidos del salón. Matías seguía trabajando, o fingía trabajar. Últimamente ya no estaba segura de nada. No dormía. Sus pensamientos eran confusos y creaban un caleidoscopio de imágenes inquietantes en su cabeza. Algo estaba cambiando sutilmente en sus vidas, y ese cambio la asustaba cada vez más. La mañana era inusualmente fría para Uruguay. Mireya se estremeció al entrar en el edificio de la universidad. Las antiguas paredes, normalmente frescas en los días calurosos, parecían congeladas. Se ajustó la bufanda de lana mientras caminaba por el zumbante pasillo. Los estudiantes ya la esperaban en el auditorio. Hoy iban a debatir sobre la influencia de los regímenes políticos en el desarrollo de la literatura del siglo XX. Mireya comenzó a colocar el material en el atril, observando con el rabillo del ojo a Manuela, que limpiaba diligentemente sus gafas empañadas, y a Joaquín, que intentaba terminar discretamente su café. «Buenos días», empezó diciendo habitualmente, pero su voz se vio interrumpida por el agudo timbre de un teléfono móvil. Mireya frunció el ceño. Siempre apagaba el sonido antes de ir a clase. Al sacar el teléfono, vio un número desconocido. Normalmente no contestaba a esas llamadas, pero algo la hizo disculparse ante los alumnos y salir al pasillo. «¿Señora Arteaga?», una voz masculina desconocida sonó alarmada. «Le habla el doctor Ramírez, del Hospital Central. Su padre ingresó hace una hora con un infarto masivo». Mireya sintió que el aire a su alrededor se volvía denso y pesado. Los dedos que aferraban el teléfono temblaban visiblemente. «¿Cómo está?». Su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. «El estado es constantemente grave. Estamos haciendo todo lo posible, pero será mejor que venga». De vuelta en el auditorio, recogió sus cosas mecánicamente. Los alumnos la observaron en silencio, presintiendo que había ocurrido algo grave. «Pido disculpas», Mireya trató de hablar uniformemente. «La clase se ha cancelado. Mi padre está en el hospital». Manuela saltó inmediatamente de su asiento. «Profesor Arteaga, ¿puedo pedirle un taxi?». Mireya asintió agradecida, incapaz de encontrar fuerzas para rechazar la ayuda. Mientras Manuela llamaba al servicio de taxis, los demás estudiantes hacían las maletas en silencio, lanzando miradas preocupadas al profesor. El trayecto hasta el hospital parecía interminable. Mireya miraba los edificios que pasaban a toda velocidad por la ventanilla, intentando ordenar sus pensamientos. Su padre siempre había sido un pilar de fortaleza, un hombre de voluntad indomable y buena salud. La noticia de su enfermedad parecía irreal. El hospital olía a medicina y desinfección. La luz brillante de los fluorescentes destacaba sin piedad cada detalle. El linóleo desgastado, la pintura desconchada de las paredes, las caras cansadas de las enfermeras. Mireya se acercó al mostrador de recepción y pronunció el nombre de su padre. Fernando Arteaga yacía en la unidad de cuidados intensivos. Muchos cables y tubos enredaban su cuerpo. Los monitores mostraban algunos gráficos y cifras. Su rostro, normalmente dominante y enérgico, parecía ahora agotado y gris. «Papá». Mireya le cogió suavemente la mano, con cuidado de no tocar la vía. Fernando abrió los ojos débilmente. «Mireya, no deberías haber venido. Es solo un pequeño fallo». «Déjalo ya», intentó sonreír ella. «Ya sabes que siempre he sido una niña de papá». El doctor Ramírez apareció unos minutos después. Un hombre alto, de pelo gris y mirada cansada pero atenta. Se llevó a Mireya aparte, explicándole la situación en términos médicos que ocultaban la simple y terrible verdad. El estado de su padre era crítico. Los días siguientes se convirtieron en una espera interminable.
Mireya apenas salía del hospital, solo para ducharse y cambiarse de ropa. Matías les visitó varias veces, llevando comida y ropa limpia, pero cada vez se marchaba con prisas, citando al trabajo. Al tercer día, el estado de su padre mejoró un poco. Incluso pudo sentarse en la cama y hablar con su hija. «No te estás cuidando nada», refunfuñó, mirando el rostro demacrado de Mireya. «Vete a casa, descansa como es debido». «Estoy bien», se acomodó la cobija en su cama. «Mejor dime, ¿cómo te sientes?». Fernando intentó hacer un chiste, pero fue interrumpido por un ataque de tos. Mireya le ayudó a beber un poco de agua, notando con ansiedad cómo le temblaban las manos. Al quinto día, su estado empeoró drásticamente. Los médicos se afanaban a su alrededor y enviaron a Mireya al pasillo. Sentada en una dura silla de hospital, aferraba su teléfono entre las manos. Matías no contestaba al teléfono. Camila había llegado sin avisar, trayendo un termo de sopa caliente y un jersey nuevo. «No estás sola», dijo, abrazando a su amiga. «Siempre estoy aquí para ti». Por la noche, Mireya dormitaba en la incómoda silla junto a la cama de su padre, estremeciéndose con cada pitido de los instrumentos. Las enfermeras le traían café, moviendo la cabeza con comprensión. Una de ellas, una mujer mayor de ojos amables, incluso le trajo un plate de la habitación de residentes. Al séptimo día mi padre recobró el conocimiento tras otro ataque. Su voz era apenas audible. «Mireya, mi niña, siento preocuparte tanto». «Papá, por favor, guarda fuerzas», le secó suavemente el sudor de la frente. «No, escucha», intentó apretarle la mano. «Tengo que decirte, ten cuidado, no se puede confiar en todo el mundo». «¿De qué estás hablando?». Pero él volvió a caer en el olvido, dejando a su hija angustiada. Sus palabras resonaban en su cabeza, mezcladas con el monótono pitido del equipo médico. Matías apareció por la tarde, trayendo una bolsa de fruta y una botella de agua. «¿Cómo está?», preguntó, de pie en la puerta de la habitación. «No muy bien». Mireya ni siquiera se volvió hacia él. «¿Dónde has estado? Te llamé». «Lo siento, una reunión importante con inversores. Ya sabes cómo es». Ella lo sabía, solía saberlo. Ahora, sin embargo, cada explicación que él daba sonaba falsa, como un papel mal aprendido. Pero ahora mismo no tenía energía para pensar en ello. Toda su atención estaba puesta en el pálido rostro de su padre sobre la almohada del hospital. Fuera de la ventana oscurecía. El hospital se sumía poco a poco en el silencio de la noche, solo roto por los pasos de las enfermeras de guardia y el zumbido de los aparatos médicos. Mireya se sentó junto a su padre, cogiéndole la mano, y rezó para que el día siguiente trajera alivio. No sabía que era su última noche juntos. La mañana trajo terribles noticias. Fernando Arteaga había fallecido al amanecer, tranquilo y sereno, como si se hubiera quedado dormido. Mireya permaneció a su lado hasta el último momento, sosteniendo su mano que se enfriaba. Las enfermeras intentaron apartarla, pero ella no se movía, mirando el rostro tranquilo de su padre. El doctor Ramírez informó personalmente de lo sucedido, con voz llena de auténtica simpatía. «Hicimos todo lo que pudimos. Su corazón estaba demasiado débil». Mireya asintió mecánicamente mientras escuchaba los detalles médicos. El personal del hospital bullía a su alrededor, rellenando papeleo, haciendo preguntas que requerían respuestas inmediatas. Ella contestaba automáticamente, sin entender lo que pasaba. Camila fue la primera en llegar tras conocer la noticia. Abrazó en silencio a su amiga, la ayudó a recoger las cosas de su padre, que estaban esparcidas en la mesilla de noche del hospital. Un peine, unas gafas, un libro sin leer. Cada objeto parecía increíblemente significativo, como si contuviera un trozo de su alma. Matías apareció 2 horas después, sin aliento y ansioso. «Lo siento, estaba en una reunión importante, mi teléfono estaba muerto». Mireya ni siquiera le miró mientras seguía metiendo metódicamente las cosas de su padre en la bolsa. Sus movimientos eran precisos, como ensayados de antemano, como si aquella actividad mecánica la ayudara a no pensar en lo sucedido. Los días siguientes se convirtieron en un sinfín de trámites. Había que organizar el funeral, avisar a los familiares, resolver muchas cuestiones. De repente, Matías se hizo cargo de la mayor parte de la organización, mostrando un cuidado que últimamente no era el suyo habitual. «Yo me ocuparé de todo», decía acariciando el hombro de su mujer. «Necesitas descansar».
Pero Mireya no podía descansar. Se sumergió en los preparativos del funeral con una especie de energía desesperada. Elegir un ataúd, discutir los detalles de la ceremonia, confeccionar las listas de invitados. Se quedaba despierta hasta tarde todas las noches, comprobando y volviendo a comprobar todos los preparativos. Camila prácticamente se instaló en su casa, ayudando en los preparativos. Hacía comer a Mireya, se aseguraba de que durmiera, respondía a las interminables llamadas de los grupos de condolencia. El día del funeral estaba nublado. El cielo gris se cernía sobre el antiguo cementerio, donde se reunieron para despedir a Fernando. Acudió mucha gente, colegas, amigos, antiguos socios. Mireya estaba junto al ataúd, vestida con un riguroso traje negro, con el rostro pálido e inmóvil. El sacerdote pronunciaba un panegírico lúgubre, y sus palabras resonaban entre las viejas lápidas. Mireya las escuchaba como a distancia, aceptando mecánicamente las condolencias de la interminable retahíla de personas. Algunos apenas los conocía, otros habían formado parte de su infancia, pero ahora todos le parecían igual de ajenos. Matías estaba a su lado, sosteniéndola bajo el brazo. Su presencia debería haber sido reconfortante, pero de algún modo la inquietaba. De vez en cuando se distraía con su teléfono, tecleando rápidamente algún mensaje. Después de la ceremonia, hubo una cena conmemorativa en el restaurante favorito de su padre. Mireya se sentó a la cabecera de la mesa, sin apenas tocar la comida. Había conversaciones apagadas alrededor, recuerdos del difunto, historias del pasado. Fernando era un hombre de la vieja escuela, decía uno de sus socios de toda la vida. Hoy en día no se conoce gente así, honesto, con principios y muy leal a su familia, añadió otro. Siempre decía que la familia era lo más importante. Mireya escuchaba estas conversaciones, recordando cómo su padre le enseñó a montar en bicicleta, lo orgulloso que estaba de sus primeros éxitos en la universidad, lo feliz que se puso cuando defendió su tesis. Siempre estuvo a su lado, apoyando todos sus esfuerzos, creyendo en ella más de lo que ella creía en sí misma. Por la noche, cuando se fueron los últimos invitados, Mireya se quedó sola en el salón. Matías se había ido a la cama, diciendo que estaba cansado. La habitación estaba en silencio, solo el reloj marcaba la hora. Mireya se sentó en el sillón de su padre, respirando el tenue olor de su colonia favorita, que aún se conservaba en la tela. A la mañana siguiente llamó el abogado de su padre, el señor Esteban, y pidió una reunión. Hay asuntos importantes que deben resolverse de inmediato. Mireya concertó una cita para el día siguiente. Sabía que tarde o temprano tendría que ocuparse de los asuntos de su padre, pero ahora la sola idea le parecía sacrílega. Matías se interesó de repente por la reunión. ¿Quieres que te acompañe? Después de todo, estamos hablando de documentos importantes. No, respondió ella con más firmeza de la que pretendía. Puedo arreglármela sola. Algo en su voz la alertó. Demasiada implicación, demasiada preocupación. No se parecía a su comportamiento reciente. Ella captó su mirada dirigida hacia ella, y algo extraño, calculador, destelló en ella. Por la noche, Camila llamó. ¿Cómo lo llevas? No lo sé, respondió Mireya con sinceridad. Todo está borroso. ¿Puedo venir? No, no tienes por qué. Necesito estar sola. Pasó el resto de la tarde ordenando los papeles de su padre, que había recogido del hospital. Entre ellos, había viejas fotografías, documentos, cuadernos. En uno de ellos encontró una nota con la letra de su padre. No todos los amigos siguen siendo amigos. Ten cuidado con los que insisten demasiado en ofrecerte ayuda. La frase la hizo pensar. Recordó las últimas palabras de su padre en el hospital sobre tener cuidado. Tal vez fuera solo una coincidencia, pero algo le decía que su padre intentaba advertirle de algo importante. El despacho del abogado estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. La puerta de madera maciza con el letrero de latón de Esteban y Asociados se dio con un silencioso crujido. Dentro olía a cera para muebles y a libros viejos. Mireya atravesó la recepción donde una joven recepcionista se levantó inmediatamente para recibirla. El señor Esteban la está esperando, le dijo en tono comprensivo. Por favor, acepte mis condolencias. El despacho del abogado tenía exactamente el aspecto que debía tener el despacho de un hombre de su profesión. Paneles de madera oscura en las paredes. Enormes estanterías llenas de gruesos volúmenes encuadernados en cuero. Un pesado escritorio de caoba. El señor Esteban, un hombre canoso con un traje impecable,
Se levantó de la mesa para saludar a Mireya. «Siéntese, por favor», le indicó un sillón de cuero. «¿Puedo ofrecerle un café?» Mireya movió la cabeza negativamente. Su mirada estaba fija en una gran carpeta que había sobre la mesa, delante del abogado. Su padre era un hombre muy prudente, empezó el señor Esteban abriendo la carpeta. Actualizó su testamento hace apenas 2 meses. Sacó varios documentos y los colocó ordenadamente delante de él. Según la última voluntad de su padre, usted es la única heredera de todo su patrimonio. Mireya escuchó cómo el abogado leía la lista. Bienes inmuebles, incluida la casa donde creció, participaciones en varias empresas, cuentas bancarias. Las cifras parecían irreales. Sabía que su padre era un hombre de negocios de éxito, pero la magnitud de su fortuna era asombrosa. Una cosa más. El señor Esteban sacó un sobre. Tu padre dejó una importante suma en efectivo. Está guardado en una caja de seguridad. Aquí tienes la llave y toda la documentación necesaria. Mireya cogió el sobre, sintiendo su pesadez en las manos. El abogado siguió hablando de trámites legales, plazos de papeleo, obligaciones fiscales. Mireya asintió, sin entender apenas el significado de las palabras. Una última cosa. El señor Esteban le entregó otro sobre, más pequeño. Tu padre me pidió que te diera esto personalmente. Dijo que era importante. De vuelta en casa, Mireya encontró a Matías en el salón. Estaba claro que había estado esperando su regreso, golpeando nerviosamente con los dedos el brazo de su silla. «¿Qué tal la reunión?», preguntó, tratando de ocultar la impaciencia en su voz. «Bien», se dirigió a la cocina, sintiendo que su marido le pisaba los talones. «¿Y qué dijo el abogado?». Mireya comenzó a preparar el té, alargando deliberadamente cada movimiento. «Mi padre me dejó una herencia». «¿Sí? ¿Qué clase de herencia?». Una nota congraciadora apareció en su voz. «Aún no he resuelto todos los detalles». Se volvió hacia la alacena, sacando una taza. «Hay mucho papeleo, lleva tiempo revisarlo todo». Matías se acercó y le puso las manos sobre los hombros. «Mira, yo podría ayudar. Después de todo, tengo experiencia en asuntos financieros». Su tacto, antes tan agradable, ahora le producía un vago malestar. Mireya se soltó suavemente. «Gracias, pero puedo arreglármelas sola. Papá dejó instrucciones claras». Al día siguiente fue al banco. El procedimiento para acceder a la caja de seguridad fue sorprendentemente sencillo. Una comprobación de documentos, una firma en el registro, y el empleado la acompañó a la cámara acorazada. El contenido de la caja la sorprendió. Fajos bien atados de billetes de alta denominación, algunos documentos, varias carpetas con papeles. Todo estaba meticulosamente organizado, cada fajo de billetes con un inventario. Cuando volvió a casa, se encerró en su estudio. Sacó la carta que le había entregado el abogado. La letra de su padre, tan familiar, tan querida, recorría las líneas. «Querida Mireya, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. Tengo algo importante que decirte. En los últimos meses, he notado cosas extrañas en el comportamiento de algunas personas de mi entorno. Intentos de obtener información sobre mis bienes, insistentes ofertas de ayuda para gestionar mis finanzas. No quiero dar nombres, pero les pido que tengan mucho cuidado, especialmente aquellos que muestran un interés desmedido en la herencia. He convertido a propósito una gran parte de mi fortuna en efectivo. Guárdalo en un lugar seguro. No confíes en nadie, ni siquiera en las personas más cercanas a ti. Sé que suena paranoico, pero es mejor estar seguro. Tu cariñoso padre». Mireya releyó la carta varias veces. Las últimas palabras de su padre en el hospital, sus notas en el cuaderno, todo formaba una imagen inquietante. Miró la pila de papeles que había traído del banco. Había mucho que ordenar, pero primero tenía que decidir dónde guardar el dinero. Había una caja fuerte en la casa, instalada cuando compró el piso. Era enorme, sólida, empotrada en la pared detrás del cuadro de su estudio. Mireya movió metódicamente el dinero y los documentos, comprobando cada pila, cada papel. Por la noche, Matías volvió a hablar de la herencia. «He estado pensando, tengo una gran idea para una inversión. Podría invertir el dinero en un proyecto prometedor». «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó Mireya, observando atentamente su reacción. «Bueno, hay una empresa. Están desarrollando una nueva tecnología. Las acciones deberían subir como la espuma», habló rápidamente, entusiasmado. «Es una gran oportunidad de revalorización del capital.
Todavía no estoy preparada para tomar ese tipo de decisión, respondió con calma. Ha pasado muy poco tiempo desde el funeral. Matías frunció el ceño, pero se recompuso rápidamente. Por supuesto, querida. Solo quería ayudar. Tómate tu tiempo, piénsalo. Por la noche, tumbada en la cama, Mireya repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos días. La repentina preocupación de su marido, su insistente interés por sus finanzas, su extraño comportamiento en el hospital. Las advertencias de su padre ya no parecían paranoias. Algo estaba pasando, algo malo, y ella tenía que averiguar qué era. La mañana había sido especialmente dura. Mireya se despertó mucho antes del amanecer, escuchando los silenciosos pasos de su marido en la habitación contigua. Matías estaba despierto de nuevo en el dormitorio que compartían, alegando una urgencia laboral. A través de la delgada pared se oían los sonidos amortiguados de él, hablando por teléfono. Ella permaneció inmóvil, contemplando la oscuridad. Cada palabra, cada susurro al otro lado la ponía tensa. Matías hablaba demasiado bajo para distinguir frases sueltas, pero el tono de su voz le resultaba extraño, desconocido. Durante el desayuno volvió a hablar de dinero. Sabes, he echado cuentas. Si inviertes parte de tu herencia en acciones, podrías obtener grandes beneficios en un año. Mireya removió su café, observando cómo el líquido oscuro se arremolinaba en una vorágine. Ya te lo dije, ahora no es el momento. ¿Pero por qué? Una nota insistente apareció en su voz. El dinero tiene que funcionar, tu padre lo entendía. Mi padre, enfatizó la palabra, era un hombre muy cuidadoso, nunca se precipitaba en sus decisiones. Matías se levantó bruscamente de la mesa. No estás siendo razonable, estás perdiendo una gran oportunidad. Su reacción no hizo más que aumentar sus sospechas. Nunca antes había empleado un tono así, siempre suave, complaciente. Ahora cada conversación sobre la herencia se convertía en un enfrentamiento. Cuando se fue, Mireya llamó a Camila. Tenemos que vernos, hoy mismo. Acordaron almorzar en un pequeño café en las afueras de la ciudad, lejos de lugares familiares. Camila apareció exactamente a la hora acordada, elegante como siempre, pero sus ojos expresaban ansiedad. ¿Qué pasa?, preguntó sentándose a la mesa. Mireya miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las oyera. Creo que a Matías le pasa algo. No para de hablar de dinero, insiste en algún tipo de inversión. ¿Quizás solo quiere ayudar? Camila escrutó el rostro de su amiga. No, hay algo diferente. Ha cambiado. Se volvió agresivo, persistente. Mireya sacó su teléfono, abrió los mensajes. Mira, por casualidad vi esto esta mañana. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Todo listo, a la espera de más instrucciones. Recuerde la fecha límite. Podría haber sido trabajo, observó Camila, pero se podía oír la duda en su voz. ¿Y esto? Mireya mostró otro mensaje. No sospecha nada, procede según lo planeado. Camila frunció el ceño. ¿Cuándo descubriste esto? Esta mañana. Dejó el teléfono en la cocina mientras se duchaba. Sé que no debería haber mirado, pero... No, hiciste lo correcto. Camila cubrió la mano de su amiga con la suya. Definitivamente, aquí pasa algo. Hablaron durante varias horas. Mireya habló de la carta de su padre, del extraño comportamiento de Matías en el hospital, de sus persistentes intentos por hacerse con el control de la herencia. Incluso duerme separado, añadió en voz baja. Dice que no quiere perturbar mi sueño, pero siempre está hablando con alguien por la noche. Camila golpeó la mesa con los dedos pensativa. ¿Has comprobado su teléfono del trabajo? No, siempre lo lleva encima. Y la verdad es que últimamente es muy cuidadoso con sus teléfonos. Siempre borra el historial de llamadas. ¿Qué pasa con su trabajo? Quizá deberíamos ir a la oficina, hablar con sus compañeros. Mireya sacudió la cabeza. Solía hablar mucho de sus colegas, de proyectos. Ahora todo está cubierto de algún tipo de misterio. Por la noche, cuando volvió a casa, sorprendió a Matías frente a su portátil. Él se apresuró a cerrar la tapa cuando la vio. «Has vuelto pronto». «Me dolía la cabeza», mintió ella. «Decidí cancelar mi última cita». Matías se levantó, se acercó a ella e intentó abrazarla. «Pobrecita mía, ¿te traigo una pastilla?» Su preocupación parecía falsa, artificial. Mireya se apartó suavemente. «No, gracias. Solo necesito descansar». Se dirigió al dormitorio y cerró la puerta.
Unos minutos después, oyó que Matías volvía a abrir el portátil y que las teclas chasqueaban en silencio. Luego se oyó su voz apagada. Otra conversación telefónica secreta. No podía dormir por la noche. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, mensajes extraños, advertencias de su padre. Todo formaba un cuadro inquietante, pero faltaba algo, algún detalle importante que lo uniera todo. Por la mañana, Matías retomó la conversación sobre la inversión. He concertado una cita con un asesor financiero. Nos ayudará a administrar bien nuestro dinero. ¿Qué dinero, Matías? Mireya le miró directamente a los ojos. Es mi herencia. Aún no he decidido cómo disponer de él. Su rostro se contorsionó por un momento, sus ojos brillando de ira. Somos familia. ¿O ya no confías en mí? No se trata de confianza. No es el momento de tomar ese tipo de decisiones. Se levantó bruscamente de la mesa. ¿Sabes qué? Haz lo que te plazca, pero luego no digas que no me ofrecía ayudarte. La puerta principal se cerró de golpe. Mireya se quedó sola, mirando el café sin terminar en la taza de su marido. En el fondo se veía un extraño residuo blanco. Olfateó la taza con cautela. No había ningún olor extraño, pero su intuición le decía que algo iba mal. Pasó el resto del día sumida en la niebla. Cuando llegó a casa del trabajo, encontró a Matías rebuscando en su escritorio, con los papeles un poco diferentes a como ella los había dejado. En el cuarto de baño encontró un cheque arrugado de la farmacia. Su marido nunca había mencionado la compra de medicamentos. Por la noche, volvió a llamar a Camila. Creo que necesito ayuda. Ayuda en serio. La mañana comenzó con un descubrimiento inesperado. Mireya se disponía a ir a la oficina de su marido, decidida a averiguar de una vez qué estaba pasando. Matías ya se había marchado, dejando su diario sobre la mesa de la cocina. Normalmente nunca lo olvidaba. Siempre lo llevaba consigo, manteniéndolo cuidadosamente fuera de la vista. Mireya abrió con cuidado la cubierta de cuero. Dentro había varias tarjetas de visita, notas de citas, números de teléfono. En la última página había un apellido desconocido, Jimena Ortiz, y junto a él un corazón, dibujado descuidadamente con un bolígrafo. Sus dedos temblaron ligeramente al teclear la dirección de la oficina en el navegador. El edificio estaba situado en la zona de negocios de la ciudad, un rascacielos de cristal similar a decenas de otros de los alrededores. En el mostrador de recepción había una joven perfectamente maquillada. Buenos días. Mireya intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. Busco a Matías Ubaldo. La chica levantó las cejas, sorprendida. Matías ya no trabaja para nosotros. Renunció hace una semana. Mireya sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Cómo que dejó el trabajo? Sí, bastante abruptamente. Escribió una carta de dimisión. ¿No lo sabías? ¿Y quién es usted, perdone? Soy su mujer. La confusión se reflejó en la cara de la chica. Oh, lo siento. Es que pensábamos... ¿Pensasteis qué? Pues que ha venido mucho con otra mujer, Jimena de ventas. Todos pensábamos que eran... La chica se calló, claramente arrepentida de lo que había dicho. Mireya se levantó, agarrando el mostrador de recepción con los dedos blanqueados. ¿Dónde puedo encontrar a esa Jimena? Ella también renunció, el mismo día. De camino a casa, Mireya se detuvo en el supermercado. Vagó sin rumbo entre los estantes, tratando de ordenar sus pensamientos. En su cesta cayeron comestibles al azar, un paquete de pasta, conservas, una botella de vino. La cajera miró con simpatía su rostro pálido, pero no dijo nada. En casa, lo primero que hizo fue entrar en el estudio de su marido. Nunca antes se había permitido revisar sus cosas, pero ahora todas las barreras habían caído. En los cajones del escritorio encontró recibos de restaurantes caros, recibos de una joyería. Entre los papeles había una fotografía de una joven de pelo largo y oscuro. En el reverso había una inscripción: para mi amada de Jimena. Aquella noche estaba junto a los fogones, removiendo mecánicamente la salsa de la pasta. Matías había llegado tarde y olía a perfume caro, claramente femenino. Lo siento, una reunión importante se ha retrasado, dijo al pasar por la cocina. ¿Con quién es la reunión?, preguntó sin darse la vuelta. Con posibles inversores, ya te lo dije. Estoy trabajando en un nuevo proyecto. Mentira. Cada palabra que decía era mentira. Mireya apagó la cocina, dejando la cena sin cocinar. ¿Cómo te va en tu antiguo trabajo?, preguntó, entrando en el salón. Matías se quedó paralizado un momento. Bien, muchos negocios como de costumbre. Qué raro.
Y me dijeron que renunciaste hace una semana. Se hizo un gran silencio en la habitación. Matías se volvió lentamente hacia ella. ¿Me estás siguiendo? No. Solo pensé en pasarme por tu lugar de trabajo, para conocer a tus colegas. A Jimena, por ejemplo. Su rostro se contorsionó. ¿No tenías derecho a...? ¿No tenía derecho? ¿Tenías derecho a mentirme todo este tiempo? Dio un paso hacia ella, pero Mireya retrocedió. Lo sé todo. Lo de vuestras reuniones, lo de dejarlo juntos, lo de los restaurantes y los regalos. La cara de Matías cambió radicalmente. Ahora estaba ante ella un hombre completamente distinto, frío, calculador, extraño. No te inventes cuentos chinos. Últimamente estás paranoica. Sonrió torcidamente. Mireya se dio la vuelta en silencio y se dirigió a su dormitorio, cerrando la puerta con llave. Unos minutos después, oyó a Matías salir al balcón. Se acercó. Su voz, irritada y enfadada, entró por la puerta suelta. Sí, lo ha encontrado todo. No, no todo. ¿Qué más da? En 3 días todo habrá terminado. Sí, a la hora de comer, cuando esté en el trabajo. Sacaré todo de la caja fuerte y nos iremos, para siempre. Mireya se sentó en el borde de la cama, apretando el teléfono entre las manos. Sus dedos marcaron automáticamente el número de Camila. Ven enseguida. Su voz sonaba desacostumbradamente tranquila. Creo que acabo de descubrir que mi marido planea robarme. Camila llegó 20 minutos más tarde. Matías ya se había marchado, dando un sonoro portazo. Su amiga abrazó silenciosamente a Mireya, ayudándola a sentarse en una silla. Cuéntame. Y Mireya lo contó todo, lo del despido, lo de Jimena, lo de la conversación escuchada. Con cada palabra, la imagen se hacía más clara y aterradora. ¿Dentro de 3 días, entonces? Camila golpeó pensativamente con los dedos el reposabrazos. Necesitamos ayuda, ayuda profesional. ¿Qué tipo de ayuda? Tengo un abogado que conozco, Raúl Montenegro. Está especializado en este tipo de casos. Mireya negó con la cabeza. ¿Pero qué puede hacer? No tengo pruebas. Encontraremos pruebas. Lo importante es protegerte a ti y a tu dinero. Créeme, Raúl sabe lo que tiene que hacer. Acordaron reunirse con el abogado mañana por la mañana. Camila insistió en quedarse a pasar la noche. Tenía miedo de dejar a su amiga sola en ese estado. A altas horas de la noche, Mireya recordaba las últimas palabras de su padre. Le había advertido, había intentado mantenerla a salvo. Ahora se daba cuenta de que su premonición había sido acertada. Su marido, el hombre con el que había vivido durante 8 años, había resultado ser un traidor, dispuesto a robarle no solo su confianza, sino también la herencia de su padre. Detrás del muro, en su despacho, Matías volvía a hablar por teléfono. Ahora reconoció un nuevo tono en su voz. Duro, autoritario. Nada que ver con los que había conocido antes. Por fin se había quitado la máscara y mostraba su verdadero rostro. Raúl Montenegro trabajaba en una pequeña oficina en la planta baja de un viejo edificio. No había carteles en la puerta ni muebles de lujo en el interior, solo un enorme escritorio, unas cuantas sillas y archivadores. El abogado parecía un hombre demacrado, de mediana edad y mirada atenta. Así que, dijo tras escuchar la historia de Mireya, su marido está planeando un robo, y uno planeado de antemano, lo que hace que su posible castigo sea mucho mayor. Mireya estaba sentada, inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo. Camila se acurrucó a su lado, dispuesta a apoyar a su amiga en cualquier momento. Pero no tenemos pruebas, objetó Mireya. Solo conversaciones escuchadas. Raúl golpeó la mesa con el lápiz. Habrá pruebas. Lo principal es preparar la trampa con inteligencia. Sacó varias carpetas del cajón de su escritorio. Hace 2 años tuve un caso parecido. Un marido intentó malversar la herencia de su mujer. Organizamos entonces una excelente operación de canje. ¿Un intercambio? Mireya se echó hacia adelante. Sí, sustituimos dinero y documentos reales por otros falsos. Cuando el delincuente intentó robarlos, teníamos todas las pruebas de sus intenciones, pero los objetos de valor reales permanecieron a salvo. Camila asintió con aprobación. Suena razonable, pero ¿dónde conseguir el dinero falso? Tengo contactos, sonrió Raúl levemente. Dinero falso para producciones teatrales. Parece de verdad, pero legalmente no es falso. Hay una marca especial en cada billete.
Abrió la caja fuerte, sacó un montón de billetes. Toma, mira, ni siquiera se nota la diferencia al tacto. Mireya cogió el billete con cuidado. Efectivamente, la calidad era excelente. Solo la diminuta inscripción del reverso delataba su origen teatral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para empezar, necesitamos un plano exacto de su piso, la ubicación de la caja fuerte, las cámaras de seguridad si las hay. Luego trazaremos un cronograma detallado. La clave es que parezca natural. Tu marido no debe sospechar de un cambio. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles de la operación. Raúl anotaba algo en su cuaderno y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Su profesionalidad y tranquilidad tenían un efecto tranquilizador. ¿Y si se da cuenta del interruptor antes de tiempo?, preguntó Mireya. No lo hará, respondió el abogado con seguridad. En primer lugar, utilizamos falsificaciones de la máxima calidad. En segundo lugar, a juzgar por tu historia, piensa actuar con rapidez, coger y correr. No tendrá tiempo de examinar las notas. De vuelta en casa, Mireya encontró una nota de Matías. Había salido para una reunión de negocios y volvería tarde. Ahora sabía lo que significaba. Probablemente otra cita con Jimena, planeando su huida. Caminó metódicamente por el piso, sacando fotos con el móvil de todo lo que pudiera ser útil para el plan. La caja fuerte tras el cuadro del estudio, las llaves de repuesto, la ubicación de los enchufes de las cámaras de seguridad. Cada detalle podía ser importante. Camila se quedó para ayudar con los preparativos. Estaban sentados en la cocina cuando llegó la llamada de Raúl. Todo está listo, informó. Traeré los materiales mañana a las 10 de la mañana. Prepara un inventario detallado del contenido de la caja fuerte. En toda la noche, Mireya no pudo dormir. En la habitación contigua, Camila dormitaba tranquilamente en el sofá, y ella se quedó mirando el techo. Su mente daba vueltas a retazos de recuerdos. Su primer encuentro con Matías, su boda, los viajes juntos. ¿Cómo podía haber cambiado tanto? ¿O siempre había sido así y ella no quería darse cuenta? Por la mañana, Camila y ella contaron cuidadosamente el contenido de la caja fuerte. Cada pila de dinero, cada documento, fueron introducidos en una hoja de cálculo especial. Raúl apareció en el momento justo, con un voluminoso maletín en las manos. «Aquí tienes todo lo que necesitas», dijo, dejando sobre la mesa fajos de dinero falso. Además de documentos con marca de agua, parecen valores reales. Pasaron las siguientes horas preparándose. Colocaron el dinero falso exactamente igual que el real. Copiaron la disposición de los documentos. Raúl les enseñó a colocar correctamente las cámaras de vigilancia en miniatura. La clave es mantener la calma, les dijo. Compórtense como lo harían normalmente. Nada de cambios bruscos de comportamiento. Mireya asintió, memorizando cada palabra. Ya no le temblaban las manos. Una extraña calma se había apoderado de ella, como si por fin hubiera conseguido controlar la situación. Camila se ocupó de organizar el almacenamiento del dinero real y los documentos. Raúl había desaconsejado guardarlos en casa. Era demasiado arriesgado. Alquilaron una caja de seguridad en la otra punta de la ciudad y la pusieron a nombre de Camila. «Ahora viene lo difícil», dijo Raúl cuando terminaron los preparativos básicos. «Tenemos que esperar a que vengan ellos mismos a por el botín, sin afición, sin prisas». Por la tarde regresó Matías. Estaba inusualmente animado, e incluso intentó entablar conversación durante la cena. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Mireya, tratando de mantener su voz casual. «Hice algo de papeleo. Puede que quieras pensar en mi oferta después de todo. ¿Lo de invertir?» Ella negó con la cabeza. «No, Matías, ya te lo he dicho, ni hablar». Sus ojos brillaron de ira por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Como quieras. Solo quería ayudar». Más tarde, tumbada en la cama, Mireya volvió a oírle hablar por teléfono en el balcón. «Sí, todo está arreglado». No, ella no sospecha nada. En 2 días todo habrá terminado. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Ahora cada palabra que decía, cada gesto lo veía de otra manera. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se había dado cuenta antes de esta falsedad? Por la mañana llamó a Raúl. «Planea actuar en 2 días». «Estupendo», pudo oír la satisfacción profesional en la voz del abogado. «Eso significa que tenemos tiempo para preparar la parte final de la operación». El día siguiente comenzó con una revisión minuciosa de todos los detalles del plan.
Raúl llegó por la mañana temprano, mientras Matías aún dormía. El abogado inspeccionó metódicamente las cámaras instaladas el día anterior, comprobando la calidad de la grabación en su tableta. «Excelente», murmuró ajustando el ángulo de una de las cámaras. «La caja fuerte entra en cuadro completo. Podrás ver todos sus movimientos». Mireya se quedó cerca, observando sus acciones. Sus dedos frotaban nerviosos la cintura de su bata de caza. Continuaron con los preparativos. Raúl sacó una carpeta de documentos de su maletín. «Aquí está el informe policial, ya preparado. Solo tendremos que poner la fecha y la hora cuando ocurra». Mireya pasó los ojos por encima del texto. La árida redacción jurídica describía su tragedia familiar como un caso penal ordinario, intento de robo, conspiración previa, uso de cargo oficial. «Y estos», le entregó Raúl otra carpeta, «son los papeles del divorcio. También puedes presentarlos en cuanto te detengan». Camila apareció cerca del mediodía, trayendo pastas frescas y un termo de café. «¿Cómo te va?» «Todo va según lo previsto», respondió Raúl, sin apartar los ojos de la cámara contigua. Se sentaron en la cocina, discutiendo los detalles de la próxima operación. Raúl dibujó diagramas, explicando quién debía estar dónde cuando aparecieran Matías y su cómplice. «Lo principal es dejar que se pongan las pilas», recalcó el abogado. «Tenemos que documentar el intento de robo. Si les asustamos antes de tiempo, podrían salirse con la suya». Mireya escuchaba, removiendo mecánicamente el café enfriado. La realidad de lo que estaba ocurriendo no parecía asentarse en su cabeza. Parecía un mal sueño del que estaba a punto de despertar. Después de comer, revisaron la caja fuerte. Raúl volvió a contar el dinero falso, comprobó las marcas de cada paquete. Perfecto. Ni yo notaría la diferencia a simple vista. El dinero y los documentos auténticos ya estaban en la caja de seguridad, a salvo de manos codiciosas. Mireya recordó cómo su padre le había enseñado a ser cuidadosa con sus finanzas. El dinero atrae tanto los problemas como las oportunidades. Por la noche, después de que Raúl se hubiera marchado, apareció Matías. Olía a alcohol caro y a perfume de mujer. Ni siquiera trató de ocultarlo, al parecer pensaba que no importaría en un par de días. «¿Buena reunión?», preguntó Mireya sin mirarle. «Genial», se arrellanó en una silla, apoyando los pies en la mesita. «Todo va como la seda». Ella notó que su mirada volvía una y otra vez al despacho donde estaba la caja fuerte oculta tras un cuadro. En sus ojos se leía una avaricia mal disimulada. Por la noche Mireya no pudo volver a dormir. La oscuridad hacía que la soledad fuera especialmente aguda. En algún lugar del otro dormitorio roncaba Matías, el hombre al que una vez había amado, pero al que ahora temía y despreciaba. La mañana trajo nuevas preocupaciones. Tenía que comprobar la carga de las cámaras, asegurarse de que todo el equipo de grabación funcionaba correctamente. Raúl llegó de nuevo al amanecer, ahora con la documentación policial. «He quedado con gente de confianza», informó. «Estarán esperando cerca a mi señal. En cuanto tu marido y su cómplice hagan un movimiento, los atraparemos». Camila trajo ropa nueva para Mireya, un traje estricto para la universidad. «Debes lucir como siempre, sin signos de excitación o ansiedad». Ensayaron varias veces el día que tenían por delante. Mireya tenía que ir a la universidad, aparentemente a clase, en realidad para volver por la puerta de atrás y esperar en el piso vecino que Raúl había alquilado expresamente para la operación. «¿Y si deciden actuar antes?», preguntó Mireya. «No lo harán», respondió Raúl con seguridad. «He estudiado la psicología de esos criminales. Siempre actúan según un plan preestablecido. Les da confianza». Al atardecer, todos los preparativos estaban terminados. Camila se quedó a pasar la noche. Ella y Mireya se sentaron en la cocina durante largo rato, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. «¿Sabes?», dijo Camila mirando a su amiga, «eres buena por no derrumbarte. Otra persona en tu lugar hubiera...». Mireya negó con la cabeza. «No tengo opción. Tengo que proteger lo que me dejó mi padre. No es solo dinero, es su confianza, su memoria». Antes de acostarse, entró en el estudio y miró la caja fuerte que había detrás del cuadro. Dentro había un cebo para traidores, dinero falso, documentos falsos. Mañana se desarrollaría aquí el acto final de esta sórdida historia. Matías volvió a medianoche. Ella le oía hablar por teléfono en el cuarto de baño, amortiguando su voz con el ruido del agua. «Sí, mañana.
A la hora de comer, como acordamos, todo será nuestro, cariño. Ten un poco de paciencia. Mireya estaba tumbada en la cama, mirando fijamente a la oscuridad. Faltaban pocas horas para el desenlace. El paraninfo de la universidad parecía inusualmente silencioso. Mireya estaba de pie detrás del atril, hojeando distraídamente las páginas de su esquema. Los estudiantes estaban concentrados en la clase, sin darse cuenta del extraño estado de la profesora. Solo Manuela la miraba preocupada de vez en cuando. Así, el impacto del cambio social en la literatura del siglo XX. Mireya balbuceó, habiendo perdido el hilo de su razonamiento. Manuela levantó inmediatamente la mano. «Profesor Arteaga, ¿puedo hacerle una pregunta aclaratoria?» Esta simple pregunta ayudó a Mireya a ordenar sus pensamientos, volviendo al ritmo familiar de la clase. Asintió agradecida a la alumna mientras continuaba su explicación. El trabajo siempre había sido su salvación para distraerse de sus problemas personales. Después de la clase, se quedó en el aula vacía. Mañana a estas horas, todo habrá terminado. Su vida se dividiría en un antes y un después. Su teléfono vibró. Un mensaje de Raúl. Todos los sistemas comprobados. Funcionan correctamente. Manuela le alcanzó en el pasillo. «Profesor Arteaga, ¿se encuentra bien?» «Sí, por supuesto». Mireya intentó sonreír. «Solo un poco cansada. Tal vez debería tomarse un tiempo libre, después de todo lo que ha pasado». Mireya negó con la cabeza. «No, el trabajo me mantiene en pie». De camino a casa, paró en el supermercado. Metódicamente, metió en la cesta la compra habitual. Leche, pan, verduras para una ensalada. A Matías le encantaban las ensaladas. Se reprendió a sí misma. No podía pensar en el pasado, no podía dejar que los recuerdos la ablandaran. Había una sorpresa en casa. Matías había preparado la cena. Había puesto la mesa, encendido velas y abierto una botella de vino. «Pensé en hacerte feliz», dijo con una sonrisa que ahora parecía falsa. «Has estado trabajando mucho últimamente». Mireya miró la mesa puesta, las velas parpadeantes, el rostro de su marido, que había nacido una vez. Todo parecía una burla, como el último acto de una obra que había estado representando todos estos años. «Gracias», se sentó a la mesa, intentando que su voz sonara natural. «Eres muy amable». La cena se convirtió en una elaborada tortura. Matías hablaba de algunos proyectos, de planes de futuro, como si no fuera a robarle el dinero y desaparecer mañana. Ella mantenía la conversación, sonriendo en los lugares adecuados, haciendo el papel de esposa desprevenida. Después de cenar, Camila llamó. «¿Cómo estás?» «Bien». Mireya salió al balcón, lejos de los sensibles oídos de su marido. Organizó una cena romántica. «Dios, qué pillo». La voz de su amiga estaba llena de indignación. «Está intentando bajarte la guardia». «Lo sé, pero no cederé». Aquella tarde estuvo sentada en su despacho durante largo rato, aparentemente revisando los papeles de los alumnos. En realidad, estaba comprobando por última vez las cámaras, los dispositivos de grabación y la ubicación del dinero falso en la caja fuerte. Todo tenía que estar perfecto. Matías se pasó por allí sobre las 11. «¿Todavía no te vas a la cama?» «No, tengo que terminar con un examen», señaló una pila de cuadernos. «Tengo clase mañana por la tarde. Quiero devolver los trabajos a los alumnos». Después de comer, algo depredador brilló en sus ojos. «¿Te quedas mucho tiempo?» «Lo de siempre. Volveré para la cena». Asintió y salió. Unos minutos después, ella oyó su voz apagada desde el dormitorio. Otra conversación secreta con su amante. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Por la noche, Mireya no podía dormir. Se quedó mirando al techo, repasando mentalmente los detalles del plan. Mañana supuestamente iría a trabajar. En realidad, se escondería en un piso vecino con Raúl. Las cámaras grabarían todos los movimientos de los delincuentes. La policía esperaría una señal. Matías dormía a su lado. Su aliento tan familiar, tan querido, era ahora solo repugnante. ¿Cómo podía? 8 años de vida juntos, miles de recuerdos compartidos, planes, esperanzas. Y todo resultó ser mentira. La mañana empezó como de costumbre. Mireya se levantó primero, preparó el desayuno. Matías apareció en la cocina con su bata azul favorita que ella le había regalado por su último cumpleaños. Huele delicioso», intentó abrazarla, pero ella lo esquivó hábilmente, fingiendo ira por los platos.
Durante el desayuno estuvo inusualmente hablador, incluso alegre. Contó algunas anécdotas de la oficina, se rió de sus propios chistes, como si no hubiera sido él quien susurraba planes de robo al teléfono hacía unas horas. ¿Seguro que no cambiarás de opinión sobre invertir?, preguntó como de paso. La oferta sigue en pie. Mireya negó con la cabeza. No, Matías, ya lo he decidido. Ah, bueno, se encogió de hombros con fingida indiferencia. Al menos lo he intentado. Alistándose para ir a trabajar, deliberadamente pasó un largo rato jugueteando con su ropa, eligiendo un traje. Matías miró impaciente su reloj. Estaba claramente ansioso por estar solo. No te olvides de que no volveré hasta después de cenar, dijo mientras se colocaba en el umbral de la puerta. Sí, sí, que tengas un buen día. Prácticamente la echó del piso. Raúl ya la esperaba en el rellano. Subieron en silencio, a la planta superior, al piso desde el que iban a vigilar. El abogado desplegó su portátil, comprobó las imágenes de las cámaras. Ahora esperamos, dijo, acomodándose en una silla. Creo que aparecerán hacia el mediodía. Mireya se sentó a su lado, sin apartar los ojos de la pantalla. El monitor mostraba su despacho, la caja fuerte tras el cuadro, parte del salón. Todo parecía tan corriente, tan familiar, pero pronto este apacible panorama cambiaría para siempre. El piso situado un piso más arriba era pequeño y estaba vacío. Solo había unas cuantas sillas plegables y un viejo escritorio donde Raúl había instalado su equipo de vigilancia. Mireya estaba sentada, inmóvil, mirando fijamente la pantalla del portátil donde se retransmitían las imágenes en directo de las cámaras. Matías apareció en las imágenes sobre las 10 de la mañana. Recorrió metódicamente el piso, comprobando todas las habitaciones, como si quisiera asegurarse de que su mujer se había ido de verdad. Luego sacó su teléfono y marcó un número. Sí, puedes venir. Está en el trabajo hasta esta noche. No, no hay problema. Sí, te espero en la entrada. Raúl tomaba notas en su cuaderno, anotando la hora de cada acción. Cerca yacía una grabadora encendida, grabando todas las conversaciones captadas por los micrófonos ocultos. ¿Crees que aparecerá pronto?, preguntó Mireya, ajustándose nerviosamente el cuello de la blusa. A juzgar por su comportamiento en la próxima hora, respondió el abogado sin apartar los ojos del monitor. Matías, mientras tanto, se paseaba por el piso, mirando de vez en cuando el reloj. Se había puesto un traje oscuro, como si fuera a una reunión de negocios. Cada pocos minutos se asomaba a la ventana para mirar la calle. A las 11:30 volvió a sonar su teléfono. ¿Ya estás subiendo? Estupendo. Te espero abajo. Salió del piso y la pantalla solo mostró habitaciones vacías durante un rato. Mireya sintió que la tensión aumentaba con cada minuto de espera. Tranquila, Raúl le puso una mano en el hombro. Todo va según lo previsto. 10 minutos después, la puerta volvió a abrirse. Matías entró primero, seguido de una mujer alta con un elegante vestido negro. Jimena Ortiz parecía exactamente como Mireya se la había imaginado. Esbelta, segura de sí misma, con una gracia depredadora en cada movimiento. «Cariño, ¿estás segura de que no va a volver?». La voz de Jimena sonaba grave y aterciopelada. «Por supuesto, tiene clases hasta la tarde los jueves». Matías rodeó con el brazo la cintura de su ama. «Tenemos tiempo de sobra». Se dirigieron al salón. Jimena miró alrededor con curiosidad, cogiendo cuadros, baratijas. «¿Así que aquí es donde has vivido todos estos años?». Se oían los celos mal disimulados en su voz. «No importa», Matías le tiró del hombro con impaciencia. «Pronto todo será cosa del pasado». Se dirigieron al estudio. Mireya se inclinó involuntariamente hacia adelante cuando vio que Matías arrancaba un cuadro de la pared y abría la caja fuerte. «Miré el código hace una semana», dijo mientras giraba el disco. «Ni siquiera se da cuenta de lo descuidada que es con información valiosa». Jimena estaba a su lado, mirando por encima del hombro con impaciencia. «¿Cuánto debería haber ahí?». «Más que suficiente para una nueva vida». Matías introdujo el último dígito de la combinación. La puerta de la caja fuerte se abrió con un chasquido silencioso. Dentro, pilas de dinero y carpetas de documentos estaban perfectamente apiladas, tal como Mireya las había colocado bajo la dirección de Raúl. «Esto es», susurró Jimena, pasando el dedo por el borde de la pila más cercana. «Nuestro futuro». Matías sacó una bolsa ya preparada y empezó a transferir metódicamente el contenido de la caja fuerte a su interior. «Deprisa», le apremió Jimena. «Tenemos que coger un avión». «No te preocupes, cariño».
Trabajó enérgica y cuidadosamente. Tenemos billetes para el vuelo de la tarde. Hay tiempo de sobra. Raúl comentó en voz baja en la grabadora, captando cada detalle. Tiempo, acciones, conversaciones. Mireya se quedó mirando la pantalla, inmóvil. Su marido, el hombre en quien había confiado durante 8 años de su vida, le estaba robando metódicamente, sin el menor remordimiento. No te olvides de los papeles, le recordó Jimena. No podemos vender las acciones sin ellos. Matías asintió, sacando las carpetas. Todo se ha dicho, cariño. En una semana ya estaremos tomando el sol en una playa de algún lugar del Caribe. Estaba cerrando la bolsa cuando Raúl se volvió hacia Mireya. ¿Lista? Ella respiró hondo y asintió. El abogado sacó su teléfono y marcó un número. Adelante. Un momento después, se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Mireya y Raúl bajaron las escaleras, intentando moverse en silencio. Los policías ya esperaban en la puerta del piso. Todo sucedió muy deprisa. La puerta se abrió sin llamar. Los policías tenían un duplicado de la llave. Matías y Jimena ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. ¡Quietos! ¡Manos arriba! La voz del policía resonó en el piso. Matías dejó caer su bolso y el dinero se desparramó por el suelo. Jimena gritó, intentando esconderse a sus espaldas. En ese momento, Mireya y Raúl entraron en el piso. «No te muevas», ordenó el policía, esposando a Matías. «Quedas detenido por intento de hurto mayor». El rostro de Matías se contorsionó de rabia al ver a su mujer. «¿Tú lo sabías todo?» «Sí», respondió Mireya con calma. «Y ese dinero es falso, por cierto. Atrezo de teatro». Jimena, que también estaba siendo esposada, rompió a reír histéricamente. «No puede ser. Estás mintiendo». Raúl sacó unos documentos de su maletín. «Aquí tienes un informe pericial sobre la autenticidad de las notas. Y aquí tienes una orden de detención. Todas tus conversaciones han sido grabadas, tus acciones han sido grabadas en vídeo». Los policías empezaron a redactar un informe. Uno de ellos recogió metódicamente las notas esparcidas por el suelo, colocando cada una en una bolsa de pruebas separada. Matías se quedó inmóvil, mirando al suelo. Había perdido la confianza en sí mismo, y solo quedaba el patético cascarón del hombre al que Mireya había amado. «¿Por qué?», preguntó mirando a su marido. «¿Por qué lo hiciste?». Él levantó los ojos, en los que ahora solo se leía miedo. «Yo pensé que sería fácil, coger el dinero y empezar una nueva vida». «¿Una nueva vida?», Mireya negó con la cabeza. «¿Con dinero robado? ¿Sobre la traición?». Jimena se retorció en sus esposas. «No la escuches, solo está celosa de nuestra felicidad». Raúl puso la mano en el hombro de Mireya. «Vámonos. La policía se encargará de ellos». Salieron al pasillo. Detrás de ellos se oían las voces de los policías leyendo los derechos de los detenidos, el ruido de las esposas al cerrarse y los sollozos ahogados de Jimena. El día que había empezado con tanta normalidad terminaba con el derrumbe de su vida familiar. Pero, de un modo extraño, Mireya no sintió pena sino alivio. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. La policía estaba terminando de procesar la escena del crimen. Un agente de paisano fotografiaba cuidadosamente los billetes esparcidos por el suelo, la caja fuerte abierta, el bolso que se le había caído a Matías. Todos los objetos estaban cuidadosamente etiquetados y guardados en bolsas transparentes. Un segundo policía estaba sentado en una mesa del salón, rellenando un informe. Su bolígrafo se deslizaba rápidamente por el papel, registrando las declaraciones de los testigos. Raúl estaba a su lado, escrutando cada palabra. Matías y Jimena estaban en habitaciones separadas. Los habían separado deliberadamente para que no pudieran armonizar sus testimonios. De la habitación donde Jimena estaba retenida, llegaban sollozos ahogados. Matías estaba sentado en el estudio, inmóvil y silencioso, como una figura de cera. Mireya observaba, apoyada en el marco de la puerta. Su piso, tan familiar y querido, se había convertido en la escena de un crimen. Había hombres uniformados correteando, cámaras que hacían clic, frases oficiales. «Señora Arteaga», se dirigió a ella el joven investigador. «Necesitamos su declaración. Siéntese, por favor». Se sentó en una silla y se bajó la falda. El investigador sacó un nuevo formulario y comprobó la grabadora. «¿Podría decirnos cómo tuvo conocimiento del inminente crimen?». Mireya empezó a hablar.
Su voz sonaba sorprendentemente tranquila mientras describía la conversación escuchada en el balcón, el extraño comportamiento de su marido, las pruebas encontradas. El investigador tomaba notas con rapidez, pidiendo detalles de vez en cuando. En ese momento llegó la voz de Matías desde el despacho. «Exijo un abogado. Todo esto es una provocación». por supuesto», respondió tranquilamente el policía. «Un abogado está en camino. Mientras tanto, ¿me dirá a dónde pensaba huir con el dinero robado?». Mireya se estremeció ante aquella pregunta. Realmente planeaban desaparecer, empezar una nueva vida en algún lugar lejano, construida con el dinero que le habían robado, con la herencia de su padre, que siempre se había preocupado tanto por su hija. De la bolsa que Matías había tirado, la policía seguía recuperando pruebas. Montones de dinero falso, documentos falsificados y, lo que sorprendió incluso a Mireya, 2 billetes de avión a Brasil para un vuelo nocturno. «Lo han planeado todo», comentó Raúl, mirando los billetes. Hasta pensaron la ruta de salida. Jimena fue conducida fuera del dormitorio. Ya no lloraba. Ahora su rostro expresaba rabia y desesperación. Cuando vio a Mireya se detuvo. «¿Estás satisfecha? ¿Has arruinado nuestra felicidad?». Mireya miró en silencio a la mujer que había ayudado a su marido a planear el robo. Jimena era hermosa, con esa belleza depredadora que atrae y repele al mismo tiempo. «Pase, señora Ortiz». El policía dio un ligero codazo a Jimena hacia la salida. «Ya habrá tiempo de hablar en comisaría». Matías fue el siguiente en salir. Caminaba con la cabeza gacha, pero en la puerta se detuvo de repente. «Mireya, no quería que las cosas acabaran así». «¿De verdad?». Ella le miró a los ojos. «¿Cómo querías que fuera? ¿Robarme y huir con tu amante es mejor?». Él se crispó como si recibiera una bofetada. «No lo entiendes. Podríamos haber sido felices. Ese dinero es la herencia de mi padre», le interrumpió Mireya. «Un hombre que me quería y se preocupaba por mí, no como tú». El policía empujó suave pero insistentemente a Matías hacia la salida. Sus compañeros ya esperaban en el pasillo, dispuestos a escoltar a los detenidos hasta la comisaría. Raúl se acercó a Mireya y le tendió un vaso de agua. «Tómate un trago, lo has hecho bien». Ella aceptó el vaso, pero no bebió. Vio cómo la policía se llevaba a Matías y Jimena, cómo los metían en coches diferentes, cómo sonaban las sirenas. El investigador volvió a revisar el informe. «Señora Arteaga, tendrá que acudir mañana a comisaría para prestar declaración formal. El protocolo de hoy es solo un acta preliminar de los hechos». Mireya asintió. Deseó que todos se marcharan pronto, que la dejaran sola en el piso vacío. Pero el trabajo de la policía aún no había terminado. El equipo de forenses continuó su examen, ahora más detallado. Comprobaron las huellas dactilares de la caja fuerte, fotografiaron las pisadas del suelo, recogieron las pruebas más pequeñas. Cada uno de sus movimientos era como un baile perfeccionado, profesional, metódico, impasible. «Necesitaremos las imágenes de vigilancia», dijo el investigador dirigiéndose a Raúl. «Claro». El abogado sacó un pendrive. «Está todo aquí, tanto las conversaciones previas al juicio como el momento del crimen en sí». Camila apareció hacia el atardecer, cuando el trabajo policial principal había terminado. Trajo un termo de té caliente y bocadillos. «Tienes que comer», dijo insistentemente, extendiendo la comida sobre la mesa de la cocina. «Ha sido un día duro». Mireya se sentó obedientemente a la mesa, pero un bocado no entraba en su garganta. Masticó mecánicamente, incapaz de saborear. La cara de Matías seguía delante de sus ojos, su mirada confusa cuando se dio cuenta de que le habían pillado. «¿En qué estás pensando?», preguntó Camila observando a su amigo. «En lo fácil que se desmorona la vida», respondió Mireya en voz baja. 8 años de matrimonio, tantos planes, tantas esperanzas, y todo resultó ser mentira. Raúl, que estaba recogiendo sus papeles, hizo una pausa. «No te culpes. Fuiste víctima de un crimen cuidadosamente planeado. Llevan mucho tiempo preparándose para esto». «Lo sé», Mireya se levantó de la mesa. «Pero eso no lo hace más fácil». Se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscuro, las farolas estaban encendidas. Los coches de policía hacía tiempo que se habían marchado, llevándose a los detenidos. La vida seguía a su alrededor como si nada. Raúl guardó los últimos documentos en su maletín. «Le espero en comisaría mañana a las 10 de la mañana».
Estaré presente en la declaración como tu abogado. Gracias. Mireya se volvió hacia él. Gracias por todo. Asintió y se marchó, dejándolas solas a ella y a Camila. Su amiga comenzó a recoger la mesa, encontrando habitualmente el lugar de cada cosa. Había estado en esta casa lo suficiente como para saber dónde estaban las cosas. ¿Por qué no vamos a mi casa?, sugirió. No deberías quedarte aquí sola. Mireya negó con la cabeza. No, puedo arreglármelas. Necesito acostumbrarme a la nueva realidad. Una nueva realidad. Esas palabras resonaron en el piso vacío. Una realidad en la que volvía a estar sola. Donde la persona en la que más confiaba en el mundo resultó ser un traidor. Donde cada rincón de la casa le recordaba 8 años de una vida juntos, que había resultado ser un hábil montaje. La comisaría recibió a Mireya con el bullicio habitual de primera hora de la mañana. Los agentes de guardia revisaban papeles, los teléfonos sonaban, alguien comentaba en voz alta la reciente detención en el distrito vecino. Raúl ya la esperaba en el vestíbulo, impecablemente vestido, con el invariable maletín de cuero en las manos. «Buenos días», se levantó para recibirla. «¿Cómo te encuentras?». Mireya se encogió de hombros. Apenas había dormido aquella noche, dándole vueltas a los acontecimientos de ayer. Cada detalle, cada momento se estrellaba en su memoria con dolorosa claridad. Los condujeron al despacho del investigador, una pequeña habitación de paredes amarillas y un enorme escritorio repleto de expedientes. El investigador, el mismo joven que había redactado el informe ayer, asintió afablemente. «Siéntese, señora Arteaga. Tenemos una larga conversación que mantener». Ella se acomodó en la dura silla, se alisó la falda. Raúl se acomodó a su lado, extendiendo los papeles que tenía delante. Entonces, el investigador encendió la grabadora. Empecemos por el principio. ¿Cuándo sospechó por primera vez que algo iba mal? Mireya habló durante casi una hora, reconstruyendo metódicamente la cronología de los hechos. El extraño comportamiento de su marido tras la muerte de su padre, sus persistentes intentos de hacerse con el control de la herencia, la conversación escuchada por casualidad en el balcón. El investigador tecleaba rápidamente en el ordenador, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Ahora cuénteme más cosas de ayer», le pidió, abriendo un nuevo archivo. Ella lo describió todo, cómo había fingido irse a trabajar, cómo había vigilado a través de las cámaras, cómo Matías había metido a Jimena en casa. Cada palabra le costaba decirla, como si la estuviese vaciando de fuerzas. En la habitación contigua, Matías estaba siendo interrogado. Retazos de frases atravesaban de vez en cuando la delgada pared mientras él se excusaba, exigía un abogado o trataba de hacer ver que se trataba de un malentendido. «No escuches», dijo Raúl en voz baja, notando que ella se estremecía ante cada sonido familiar. «Céntrate en el testimonio». El investigador sacó las pruebas físicas, dinero falso, documentos, billetes de avión. Había que describir cada objeto, explicar su importancia en el caso. «¿Compraron estos billetes por adelantado?», aclaró el investigador. «Sí, a juzgar por la fecha, una semana antes del crimen», respondió Raúl. «Eso demuestra una conspiración previa. Se oyeron pasos en el pasillo. Traían a Jimena para interrogarla. Pasó por delante de la puerta abierta con la cabeza orgullosamente alta. Llevaba el pelo largo revuelto y el maquillaje corrido, pero aún así conservaba cierta dignidad depredadora. «Señora Arteaga», el investigador le entregó un nuevo formulario. «Firme aquí y aquí. Esta es una denuncia oficial de robo». Mireya firmó, intentando no pensar en el hecho de que cada trazo del bolígrafo acercaba a Matías a una pena de prisión. Se merecía un castigo, ella lo sabía, pero una parte de su alma aún recordaba los momentos felices de su vida juntos. Ahora, la parte técnica del caso, el investigador giró el monitor hacia ellos. «Aquí está la grabación de seguridad, tenemos que captar cada momento. En la pantalla, los acontecimientos de ayer se desarrollaron en silencio. Aquí está Matías revisando el piso, aquí se encuentra con Jimena, aquí van juntos a la caja fuerte. Cada movimiento, cada gesto tenía que ser comentado para que quedara constancia». En una oficina vecina se oyeron voces. Parecía que Jimena se estaba poniendo histérica. Sus gritos atravesaron la pared. «Es ella. Nos ha tendido una trampa a propósito. Matías me quiere a mí, no a ella». El investigador arrugó la nariz. «Le pido disculpas. ¿Podemos hacer un descanso?». Mireya negó con la cabeza. «No,
terminemos. Siguieron trabajando. Raúl anotaba metódicamente cada palabra en su cuaderno, insertando de vez en cuando comentarios jurídicos. Su calma y profesionalidad tenían un efecto tranquilizador. Hacia la hora de comer, otro funcionario entró en el despacho. Los detenidos van a ser trasladados al centro de detención. ¿Están listos los protocolos? Casi. El interrogador entregó a Mireya la última hoja. Solo falta firmar el documento final. Cogió un bolígrafo, pero su mano se congeló sobre el papel. En algún lugar del pasillo se oyeron pasos, al parecer llevaban a los detenidos. El sonido de las esposas, voces apagadas, órdenes de la escolta. Firme, dijo Raúl en voz baja. Es la última formalidad. Mireya firmó. Las letras claras de su apellido parecían trazar una línea bajo su vida pasada. El investigador cogió el documento y lo archivó en una carpeta. ¿Y ahora qué?, preguntó, levantándose de la silla. Ahora empieza la investigación, respondió Raúl. Pero tu participación activa termina ahí. Las fuerzas de seguridad trabajan a continuación. Salieron al pasillo. Camila estaba a la salida de la comisaría. Había venido a apoyar a su amiga. Llevaba un termo de café y una bolsa de bocadillos en las manos. Pensé que no habías desayunado, dijo, tendiéndole la comida. Mireya aceptó agradecida el termo. El café caliente le quemó los labios, pero la sensación fue casi placentera. La devolvió a la realidad, la sacó del aturdimiento de las últimas horas. Fuera hacía sol. Un día normal de otoño, la gente se apresuraba a sus quehaceres. Los coches hacían ruido. Nadie sabía que la historia de una única traición acababa de terminar en el edificio de la comisaría. Raúl les estrechó la mano. Os mantendré informados. Si necesitan mi ayuda, llámenme cuando quieran. Se alejó, dejándoles a él y a Camila en las escaleras de la comisaría. Su amiga cogió a Mireya del brazo. Vamos a mi casa, no deberías volver a ese piso. Mireya asintió. Realmente no tenía ganas de volver a casa. Demasiados recuerdos, demasiado dolor acechaban entre aquellas paredes.